Muy bien, son las 8:12. Saludamos al asambleísta de Creo, el abogado Francisco Jiménez. Le damos la bienvenida. Oportuna su presencia, habida cuenta que como es de dominio público, pues yo decía ayer, más medio en broma, medio en serio, que se estaba desatando la mamá de todas las batallas políticas por las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, que dijo que se había conformado una suerte de triunvirato de la conspiración, acusando a Nebot, a Correa y a Issa, que ayer han aparecido también por diferentes vías a rechazar estas declaraciones. Digan cómo está, asambleísta. Jimmy, buenos días. Sin decir, por supuesto, que usted debe adoptarlas como suyas, pero sí tiene algún criterio respecto de que es verdad aquello de que hay un olorcito a alterar el orden, a conspirar contra la democracia, como dijo el presidente de la República. Bueno, la realidad es que hemos pasado unas 3-4 semanas muy turbulentas alrededor de la Asamblea. No es que todo empezó, pero los ánimos se exacerbaron con el envío de la mega ley. Así le puso la prensa, ¿no? La mega ley. Una ley grande que desde mi punto de vista tenía muchísimas cosas positivas. Unos cuantos errores también, porque nada es perfecto, ¿no? Todo es perfectible. Aquí el único perfecto es Dios, el resto pues vemos lo que hacemos. No, es un error de lo que incluso reconoció el presidente Lasso, de que no por ejemplo, podía ser que el empleador eso era impresentable, reciba una indemnización, claro, digamos. Eso era impresentable, ¿no? Que el trabajador en cualquier circunstancia pueda en algún momento indemnizar al empleador, eso es impresentable. Así es. No sé si en Alemania, en Suiza o en Finlandia pueda pasar eso, pero aquí no. Aquí eso es impresentable. Entonces había algunos errores en el proyecto que fueron socializados y que la ciudadanía pues también fue contundente, porque la diferencia es que hoy ya no estamos hablando de una especie de ping-pong entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy la ciudadanía tiene algo que decir. Hoy con las redes estamos en un trípode, porque cuando uno envía algo, no solamente se trata de que lo comenten los poderes instituidos, como en este caso es la Asamblea, sino también la ciudadanía, y la ciudadanía habló, no ha dejado de hacerlo. Y nosotros también captamos el mensaje, pero lo grave es que la Asamblea dijo, no, yo no voy a trabajar, yo no lo voy a revisar, allá te devuelvo tu cuestión y tú verás qué haces. Eso, desde el punto de vista del presidente y del Poder Ejecutivo, fue visto como un acto prácticamente conspirativo. Claro. Porque una cosa es que no se acepten normas, o que se las discuta, o que se las adapte, y que eventualmente se busque un consenso. Y otra cosa muy distinta es que no se quiera trabajar. Son dos cosas totalmente distintas. Hubo un informe de la Unidad Técnica Legislativa, que luego fue adoptado por el CAL, argumentando la falta de unicidad de materia, de unidad de materia. Era bastante discutible el tema, porque desde mi punto de vista todos los elementos confluían hacia un solo aspecto, que era la reactivación económica a través del empleo, pero ni la Unidad Técnica Legislativa ni el CAL lo interpretaron así. Así fue. Y eso derivó en un escenario en el que todo hacía pensar que simplemente había 3-4 bancadas que no querían saber nada de nada, ni de trabajar para el país, ni de revisar las normas, ni de debatir los temas, y esa fue la síntesis que sacó el presidente. Cada quien tiene derecho... Por eso le puso nombre y apellido. Por eso le puso nombre y apellido. Por eso le puso nombre y apellido, y al que le caiga el guante que se lo chante, y si no es así, pues tiene que decir que no es así, pero sobre todo demostrar que no es así. No basta con decirlo, sino demostrarlo. Y hasta ahora las señales que hemos tenido desde la Asamblea pues han sido preocupantes. Pero la realidad también es que hoy estamos y entramos a un segundo momento. Ya esto ya pasó, ya fue, como se dice coloquialmente en la calle. Hoy estamos en un segundo momento. El presidente ha dicho que va a volver a enviar el proyecto, esta vez subdividido en 3 libros, en 3 capítulos. Son importantísimos para el país los 3, el tributario, el laboral y el que tiene que ver con inversiones. Y vamos a ver cómo actúan la Asamblea. Pero ¿no le parece a usted que uno de los problemas que debe resolver el Ejecutivo en su relación con el Legislativo es que, no sé si sea idea desde afuera, ¿no? Que no hay un enlace adecuado? Porque sí, está la ministra de Gobierno, que tiene bastantes otras cosas que hacer también. Pero, sí, claro, como el tema de seguridad, el tema carcelario. Pero no hay un enlace, me parece, a mí, yo le digo como periodista, sí, asambleísta, ¿no cree usted que hace falta algún ajuste por allí para acercar un poco más, por lo menos para buscar mínimos consensos con la Asamblea? Sin duda hay que mejorar los canales de comunicación, sin duda.
No quiere decir que no hayan habido, sí ha habido, pero han estado, por decirlo así, un poquito con falta de bachado. Usted que estuvo tanto tiempo en la prefectura sabe muy bien a qué me refiero. Una cosa es camino lastrado, la otra cosa es aplanado y el otro es el asfaltado. Sí. Y el otro es asfaltado. Entonces digamos que nos ha faltado una carpetita de asfalto para que las cosas fluyan un poco más adecuadamente. No son temas tan sencillos, ni es soplar y hacer botella. No nos olvidemos que nosotros venimos de una pérdida importante de alguien que hacía la operación política del movimiento, como César Monge, ¿no? Y eso nos generó un vacío, un espacio de operación que, claro, está siendo ocupado. Nosotros tenemos un jefe de bancada que desde mi punto de vista lo hace muy bien, Juan Fernando Flores. Tenemos una ministra que es la que tiene el liderazgo político del gobierno y una forma de trabajar en conjunto con los asambleístas, pero son cosas que toman su tiempo. Son cosas que no se mastican rápido, tienen que digerirse. Y apenas tenemos 4 meses en el gobierno, venimos de un proceso de vacunación altamente, extraordinariamente exitoso y hoy estamos abocados a otros problemas que debemos solucionar. Yo pienso que dentro de todo, lo que sucedió en esta última etapa en términos de la confrontación dialéctica de los actores políticos en la prensa, la intervención de la ciudadanía, no ha sido del todo mala. Nos dieron, el otro día me decían, no se han dicho vera verde, o sea, no es malo eso. No ha sido del todo mala porque de todas maneras, dentro del caos, nos ha permitido ir socializando y dándole forma a este proyecto de ley que no era un tema sencillo. Son 336 disposiciones. Algo tenía que estar mal. Pero van a enviarlos los 3, claro, por separado. ¿Cuáles van a ser urgentes y cuáles no? Yo creo que lo más urgente es lo tributario, ya, porque no nos olvidemos que estamos en el tema de la proforma, hay que terminar de cerrar este año, estar claros de cómo se van a dar las cosas el próximo año. El próximo año no va a ser tan malo para Ecuador, no va a ser tan malo. ¿Por qué? Porque primero el precio del barril de petróleo se ha recuperado un poco. En cambio, el precio de las gasolinas el precio de la gasolina, por una parte, eso obviamente nos golpea el bolsillo, pero por otra parte nos hace ahorrar dinero a través del Estado, porque ya no vamos a tener que subsidiar y eso va a liberar 2.000 millones para servicios públicos, para salud, para vivienda, para seguridad, para obra pública, para muchas cosas. Y finalmente, en tema de los derivados también nos vamos a poder ahorrar algún dinero más. Entonces, es muy probable que el próximo año el Estado tenga una disponibilidad de unos 5.000, 6.000 millones más si las cosas continúan en la tendencia que están. Entonces, pienso que el otro año va a ser un año optimista, pero hoy nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, lo tributario es emergente. Lo tributario es emergente. Los otros dos no saben también, cuál va a ser por vía ordinaria. El presidente ha hablado de secuencialidad. Y dentro de esa secuencialidad, en mi caso, yo interpreto que lo primero sería lo tributario. En segundo puesto lo laboral y tercero el capítulo de inversiones, que es un poquito más flexible, un poquito más, puede esperar un poquito más. Pero pienso que por ahí un poco van las cosas. Bien, Omar. Asambleísta, ¿cómo está? Omar, buenos días, un gusto. A ver, el presidente acusa de conspiración, tilda de mafiosos a Jaime Nebot, a Leonidas Issa y a Rafael Correa. Y ayer responde Jaime Nebot y dice, a ver, tú a mí me llamas mafioso por reunirme con Rafael Correa, pero si tú te reuniste más tiempo con él, tú estuviste pactando con él. Entonces, bajo tu lógica, también tú eres un mafioso. Le recuerda a Guillermo Lasso que el movimiento Creo en la legislatura pasada también devolvió 3 veces un proyecto de ley, como fue la ley de defensa de la dolarización. Por lo cual dice, antes estaba bien y ahora cuando el CAL hace lo mismo, dicen que está mal. ¿Qué respuestas hay desde la bancada de Creo? Porque creo que en ese punto, por lo menos en el punto de la devolución del proyecto, usted mismo acaba de decir, era un proyecto denso, pesado. Imagínense, si el gobierno en 4 meses que ha tenido a todo un equipo trabajando en este proyecto se han deslizado errores, puchica, la asamblea un mes para analizar tremendo proyecto, también se hubieran deslizado otros errores que ya hubieran quedado sobre piedra en el proyecto, en una ley ya definitiva. Siempre es difícil interpretar las palabras o los conceptos de alguien, porque cada uno es dueño de sus propios criterios y evalúa las cosas conforme a lo que ve. Pero voy a entrar en ese ejercicio de interpretación, por eso lo digo. Pero yo no pienso que el presidente haya dicho o haya categorizado de conspiradores a estos actores políticos exclusivamente por el bloqueo en el CAL. Yo creo que es más que nada una actitud de bloqueo
que se ha venido dando durante, por eso me refería a las últimas 3 semanas, un mes, que tal vez se materializó más cuando llegó esta ley, pero en general es casi una actitud de bloqueo, de falta de colaboración, de falta de trabajo, y así es muy difícil avanzar. Así es muy difícil avanzar, porque no nos olvidemos que en la historia política del país ha sido secular la pugna de poderes desde el regreso a la democracia en el 79 con Jaime Roldós, que se le reveló a Saad Bucaram, porque era el hijo político de él, por decirlo así, y luego lo tuvo que enfrentar en la asamblea porque al no poder controlarlo no encontró mejor argumento que ponerle a toda en esa época el Congreso en contra, y estuvo a punto de Roldós de convocar a una consulta popular para destrabar este bloqueo. Sí, es un poco un camino parecido al que ha sucedido acá. Se estuvieron barajando escenarios de consulta popular, escenarios de muerte cruzada, porque las discusiones llegaron a un punto en que prácticamente ya se hacía inviable la colaboración entre ambos poderes. El presidente Lasso es profundamente democrático, profundamente republicano. Él es un creyente en la separación de poderes del Estado, pero es un hombre lo ha demostrado toda su vida, con carácter, con firmeza. Y él no está ahí para calentar un puesto, como lo dijo textualmente hace 2 o 3 días. Él está ahí para decidir. Y él tiene que sacar conclusiones de lo que ve. Pero insisto, esa es un poco la correlación de los hechos como se vinieron dando. La asamblea a veces es como una olla de presión. Esas ollas arroceras, ¿no? Bueno, las ollas arroceras nunca explotan porque están con el tiempito y todo, uno pone el arroz. ¿Usted hace arroz? Yo sí hago arroz. Entonces, a veces mi esposa me deja ahí haciendo los mandados, pero esas ollas arroceras tienen su tiempo, 20 minutos, el arroz está listo y frío. Pero cuando se trata de ollas de presión, la cosa es distinta. Y a veces la asamblea se parece a una olla de presión en la que las cosas tienen que resolverse, y en el momento en que se traban, tiene que haber mecanismos constitucionales e institucionales para destrabarlo. Y eso era un poco lo que estaba sucediendo. Yo creo que el tiempo le está dando la razón al CAL. Era un megaproyecto que contemplaba modificaciones a más de 30 leyes, que tenía varias aristas. Entonces yo creo que el tiempo el CAL tuvo la razón en devolver o no el proyecto. Yo le digo, desde el punto de vista constitucional. Desde el punto de vista jurídico, al menos era discutible el informe de la Unidad de Técnica Legislativa. Yo lo revisé el proyecto, revisé la resolución, que luego fue, porque no es un informe vinculante, luego fue adoptado por el CAL. Para mí había algunos bemoles ahí en ese razonamiento, pero ya está, lo decidieron. El presidente decidió, por así decirlo, seguir las indicaciones de ese informe, va a dividir el proyecto. Digamos que fue un acto de buena voluntad. Fue un acto de buena voluntad, podía hacerlo como no podía hacerlo, decidió hacerlo por la sanidad y la tranquilidad del país, y hoy estamos en ese segundo tiempo, por decirlo así, en ese segundo momento que tenemos que afrontarlo con responsabilidad. Y cuando dicen, vamos a ver ahora qué pasa, ¿qué significa eso? Bueno, por lo menos tienen que dejarnos tratar el proyecto. No va a volver el CAL a bloquearlo. Pero y si tiene muchas modificaciones con relación al proyecto del Ejecutivo, ¿también se lo va a considerar conspiración? No, habrá que ver. Es que mire, los argumentos no se imponen, los argumentos se exponen. Y cuando uno tiene argumentos que son razonables, pues por supuesto todas las partes podemos escuchar. Pero cuando la cuestión es decir no porque no, o no quiero porque no me da la gana, o aquí estamos y no nos moveremos, estamos hablando de otra cosa. Yo creo que aquí nos hace falta, y lo digo en general, a toda la clase política del país, subir un peldaño más en términos de nuestra madurez democrática. Este es un país que ha venido de un espacio de confrontación muy exacerbado durante los últimos 14 años, porque todo el Ecuador se ha dividido entre buenos y malos, el pueblo y el no pueblo, los que querían el bien y los que querían el mal. Y así no se puede avanzar, Asambleísta. Y para continuar, el tema de los Pandora Papers, se arma esta comisión, bueno, no es que se arma una comisión ad hoc, sino que se define que se habla de garantías constitucionales. Que es una definición irregular en la Asamblea, porque no le competía a la Comisión de Garantías Constitucionales. Eso lo hicieron forzadamente para buscar una especie de moneda de intercambio frente a lo que estaba pasando respecto de la ley. Eso hay que entenderlo así, hay que decirlo con toda claridad. Esos 105 votos es espuria esa designación para que haya ido a la Comisión de Garantías Constitucionales. Eso tenía que ir a la Comisión de Fiscalización, pero claro,
Ahí está Fernando Villavicencio, que ha tenido sus impases con algunos asambleístas. Entonces, como no querían que vaya a la Comisión de Fiscalización, pero también lo mandaron. tiene una excelentísima relación con Guillermo Lasso, que eso fue justamente lo que la gente aducía. Pero más allá de que tenga excelentísima relación, él es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Y déjeme decirle, no es que nosotros, los asambleístas, cuando vamos a la asamblea, nos sacamos la lengua, nos agarramos a golpes ahí en el pasillo, o nos viramos la cara así. Habrán su par de casos, ¿no? Pero en general es una relación bastante adecuada de cordialidad entre los asambleístas de las diferentes bancadas. No es porque alguien es amigo o enemigo o conocido de alguien, no va a poder revisar con imparcialidad ese expediente. Entonces, para mí esa designación fue forzadísima, dirigida a presionar al gobierno, en la que se emitieron algunos juicios de valores no justificados. Ahora, pero lo cierto es que ya está. ¿Cómo toma, por ejemplo, que en la entrevista con Carlos Vera, el presidente acepta que tiene un porcentaje de su patrimonio en el exterior cuando hasta en campaña decía mi patrimonio está en Ecuador? Mire, el presidente allí, para mí, no ha cometido incorrección alguna. Y le voy a decir por qué. Primero porque estas empresas offshore no son ilegales, ni tampoco son irregulares. Son pongámoslo así, un mal necesario de la globalización. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en un sistema globalizado, necesita acelerar el flujo de dinero a nivel internacional. De hecho, esa es la razón por la cual se hizo el Tratado de Roma en el 57 entre las dos superpotencias Alemania y Francia, que venían de tener varias guerras mundiales, porque no solamente fueron la primera y la segunda, sino también el conflicto por la Alsacia y la Lorena en 1860, que derivó en la guerra entre esos dos, en 1870, que derivó en la guerra entre esos dos países. Entonces, al entrar a un mundo globalizado, dijeron, bueno, tenemos que acelerar las cosas a nivel internacional, porque eso va a permitir un mayor intercambio de flujo de bienes, servicios, mercaderías, etc. Así se crean las offshore, para deslocalizar los dineros que estaban en un país e invertirlos en otro país con mayor rapidez. Que las grandes fortunas también lo hicieron para no cumplir con sus obligaciones y pagar menos impuestos, y otros que no querían decir de dónde salían los orígenes de su dinero, también para meterlo en paraísos fiscales y decir, bueno, ahí tengo ese cofrecito. Es algo también ideológico, asambleísta, claro. Porque el liberal dice, ay, este maldito Estado opresor que me quita todo lo que yo gano. Lo convertimos en ideológico. Me lo llevo a otro país en donde prácticamente no me cobran Por impuestos. eso usted tiene que hacerse 3 preguntas respecto de un offshore siempre. 3, sabiendo que no son ilegales. Primero, ¿el origen de los dineros es lícito o no es lícito? Claro. Y en el caso de Guillermo Lasso, todos sabemos que es lícito porque son 50 años de fajarse en una actividad de intermediación financiera. Le fue bien, hizo un banco, ha venido trabajando con sus dineros y hizo un patrimonio bien hecho. En un país que no es favorable a la inversión, porque este no es un país amigable a la inversión, pero bien hecho. Segundo, ¿pagó impuestos o no pagó impuestos? Claro que pagó impuestos. Y no solamente como persona natural, que pagó 18 millones de dólares, sino también como persona jurídica. El grupo, todo el grupo de la familia Lasso, pues tienen derecho a poder trabajar en familia, ¿no? Todo el grupo del patrimonio de Guillermo Lasso pagaron en impuestos durante los últimos 15 años 588 millones de dólares. 588 millones de dólares. Eso consta en el SRI. En 15 años, entre el banco, el mismo Guillermo Lasso, los fideicomisos y las diferentes empresas parte del grupo. Eso, en un país que no ha tenido una cultura tributaria, es enorme. No es pelo de cochino. No es pelo de cochino. Tercero, cuando el expresidente Correa saca su consulta popular en el 2017 y dice 2017, todo esto está mal. Los que tienen offshore afuera son malos y están escondiendo su plata y tenemos que colgarlos de los pulgares, así que vamos a sacar una consulta popular para que los políticos no puedan tener eso afuera. Entonces, Guillermo Lasso tiene que ajustar la condición internacional legal y además legítima, y además habiendo pagado impuestos que tenía, a su nueva condición de político, y ahí enajena su patrimonio, y me parece que eran 14 empresas offshore, las enajena todas, no hay ninguna que se encuentre en funcionamiento, transfiere por supuesto su patrimonio a sus personas, a las personas cercanas y a las no tan cercanas, y otras las enajena, las pasa a un fideicomiso y cumple con la ley. Entonces él ha seguido los 3 pasos que tenía que seguir: origen lícito, pago de impuestos y bastante, y luego ajuste al nuevo marco normativo creado por Consulta Popular del 2017. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está
el error. No hay ninguno. En el caso de él, no, jurídicamente, y yo le digo porque a mí me critican a veces en la asamblea que antes que político soy abogado. Sí. Porque me lo critican Sí. me lo critican a mí, porque me dicen, no, pero tú tienes que responder como político, no como abogado. Pero a mí primero está lo que dice la ley. Porque el primer acto político debe ser respetar la ley, respetar lo que dice la Constitución y después respetar lo que vamos decidiendo nosotros como expresión popular en función de la ley. Y en este caso, desde el punto de vista jurídico, no hay nada, absolutamente nada. Es solo un tema político dirigido a presionar ilegítimamente al presidente. Oiga, usted lo explica mejor que el presidente, le digo. Siga, Alondra. ¿Cómo está? Es que lo explica como abogado. Claro, Es que yo soy abogado. Entonces... para no caer en eso. Oiga, asambleísta, permítame ser confrontativa como siempre, claro, sí, para que no me ser. pongan después en ese triunvirato. Simplemente estoy haciendo las preguntas. Usted me dice, por ejemplo, que no se puede avanzar en esta dualidad, ¿no? De que si uno es bueno, que si el otro es malo, que si uno está arriba y otro trabajo, pero realmente sí se compone la vida. Usted sabe que es cuestión de oposición más allá de la política, ¿no? Pero usted hace referencia, por ejemplo, a que el triunvirato este triunvirato de la conspiración, debería demostrar que no está haciendo ningún tipo de conspiración. Y ahí va mi pregunta, porque ayer Nebot hablaba de la capacidad o incapacidad que tiene el presidente para gobernar. ¿No sería mejor que en vez de que este triunvirato demuestre si está conspirando o no, que realmente se demuestre si el presidente tiene esta capacidad para gobernar? Y lo digo porque creo que estamos en esta misma discusión de culpar al otro, más no de realmente seguir por el camino de las soluciones de los problemas, que hay muchísimos y usted lo sabe, ¿no? Sí. Yo creo que el presidente Lasso, a lo largo de su vida, siempre ha demostrado capacidad de decidir, capacidad para gobernar, y no gobernar un país, gobernar en este caso una empresa. Inclusive el mismo exalcalde Nebot trabajó con él y lo felicitó hasta con condecoración, tengo entendido, por su capacidad para sacar de la podredumbre a un terminal terrestre donde todo era hacinamiento, a lo que se ha convertido ahora, que es en una infraestructura modelo inclusive para Sudamérica. Entonces, nunca ha dudado el abogado Nebot de la capacidad del presidente Lasso para gobernar hasta este momento que están enfrentados, por decirlo así. Y yo creo que otra prueba de esa capacidad, de esa gran capacidad, fue todo el proceso de vacunación, que resultó ser algo particularmente exitoso. Cuando, vistas las situaciones anteriores, todo el mundo decía que no se iba a poder, que no se iba a poder vacunar a 9 millones de personas en 100 días de gobierno. Y se pudo. No por milagro, sino por eficiencia, por capacidad, porque se pudieron poner en marcha una serie de mecanismos a nivel privado y a nivel público que permitieron, y sin corrupción, porque esa es otra cosa también. En un país que está tan acostumbrado a los escándalos de corrupción, hacer una movilización logística operativa de recursos humanos, de aplicaciones, de una serie de cosas en un tiempo récord y sin corrupción, sin sobreprecio, sin lugares élite de vacunación VIP con musiquita como la del Titanic tocando el violonchelo mientras la gente se vacuna, sin entrar en esos incidentes, es notable, debe ser reconocido. Entonces yo creo que ha habido elementos que han acreditado fehacientemente la capacidad del presidente, pero el problema es que ahora no es un solo actor político. Hay que interrelacionarse con otros 137 actores políticos, que somos los que estamos en la asamblea, y también hay que escuchar a la ciudadanía para saber qué es lo que dice respecto de las cosas que vamos presentando. Entonces, como decíamos hace un rato, no es algo que se cocina rápido, es algo que se cocina un poco a fuego lento, pero el país tiene sus urgencias y nosotros tenemos que enfrentarlas. Y en función de eso tenemos que decidir. Claro, hablemos igual de esas urgencias, porque efectivamente nadie puede negar que el plan de vacunación fue un éxito y además para todos nosotros una felicidad estar vacunados. Eso no se puede negar, pero la pregunta siempre es, después de la vacunación, ¿qué? Porque ya se está demostrando en otros países que bueno, se ha avanzado muchísimo en el tema de vacunación y el tema de la COVID. Y usted habla de que hay temas también urgentes. Por ejemplo, hoy los médicos anunciaron movilizaciones por el desabastecimiento en los hospitales, hay la delincuencia, ya nos roban incluso dentro de los centros comerciales, el tema de las cárceles y en fin, el tema del trabajo, el tema de todo en general en el país, que no es exclusivamente problema de este gobierno porque recién empieza, digámoslo así, pero que también se necesitan soluciones. Y usted dice, por ejemplo, que la respuesta de la ciudadanía ante estas propuestas de ley, etcétera, no han sido del todo malos y ustedes lo han evaluado. A título personal, mi temor es que esta evaluación
y que el concepto que tiene de ciudadanía el presidente sea Twitter, que sea las redes sociales, porque la forma de comunicar solo es en Twitter. Vemos que las entrevistas solo es para los amigos, y que esta sea simplemente el concepto de ciudadanía que tenga, y que se olvide realmente de que hay unos problemas terribles de las personas que no están trayendo ningún tipo de solución, sino demandas. No, no necesariamente es así. Tal vez la mayor expresión mediática que se ve sea en Twitter, pero no es el único canal. Yo he participado en las últimas 3 semanas en varias reuniones con grupos sociales patrocinados, o sea, no patrocinados, sino reunidos por la presidencia, con la FENOCIN, con algunos estamentos del movimiento indígena, con otros grupos campesinos, con diferentes grupos sociales. Entonces, hay definitivamente un contacto del presidente con los diferentes grupos sociales. Lo que sucede es que, pues como somos 17 millones, es difícil vernos todos al mismo tiempo. La única manera de vernos todos al mismo tiempo es a través de las redes. Por eso es que uno está más en contacto a través de las redes. Y parecería que este es el canal de comunicación escogido, pero hay un calibraje permanente de lo que está diciendo, pensando y reclamando la ciudadanía. Todos, hoy por hoy en el Ecuador, estamos conscientes de cuáles son los problemas que tenemos en el país, el problema de seguridad grave que tenemos, el problema económico que tenemos, el problema sanitario que afortunadamente hoy ya está en vías de solución, los problemas que tenemos para aumentar la cobertura, expansión y solidez de los servicios públicos, empezando por el de seguridad social. Hay un calibraje que siempre se está haciendo, que siempre se monitorea. Uno a veces no entiende las decisiones, pero Jimmy, que ha estado en la función pública también bastantes años, hay una especie como de asimetría de información entre la información que maneja la ciudadanía y la que manejan los poderes públicos, porque cuando uno es actor político o está en un puesto de decisión, como en la presidencia o en la asamblea o en los gobiernos locales, le llega mucha más información y toma decisiones con mucha más información que a la que puede acceder el ciudadano. Y eso a veces genera incomprensiones, porque dice, pero ¿por qué decidimos esto si a primera vista no es algo bueno? Y es porque hay una serie de variables económicas, jurídicas, políticas, que hacen que tenga que tomarse esa decisión. Por eso es que gobernar no es fácil. Y en estos países, me refiero a los latinoamericanos, es más complejo todavía, porque todavía tenemos muchas carencias, muchas necesidades. Pero todas estas cosas van siendo evaluadas. El presidente está tomando sus decisiones. Yo creo que él actuó con mucha energía y mucha claridad de conceptos, sobre todo expresado en la última entrevista que tuvo con Carlos Vera, y yo creo que el país está a la expectativa de que vayamos a resolver en la Asamblea. Y como digo, nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo porque para eso nos eligieron. Si no, mejor es que nos vayamos a la casa, pero nosotros nos eligieron para legislar y para fiscalizar, y eso es lo que debemos hacer. Gracias al asambleísta Francisco Jiménez, de las filas de Creo, por su comparecencia aquí en vivo en Un Café con Gustavo. Muy amable, Francisco.